Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la bendita palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En estos dos versículos que acabamos de leer, no solo encontramos el corazón, la esencia de la carta de Pablo a los romanos, sino también el corazón del cristianismo, el corazón del evangelio. Pablo nos muestra en este texto cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así preservar intacta su justicia. Yo voy a repetir esa pregunta otra vez, porque ese es el corazón de este texto y es el corazón de mi sermón en esta mañana. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar, perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así mantener intacta su propia justicia? Si tú puedes entender lo que Pablo nos enseña en estos dos versículos, tú vas a entender de qué se trata el cristianismo. Pero más importante aún, vas a entender qué fue lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo para reconciliarnos con Él. Por eso alguien decía que este texto es la declaración más importante que jamás haya sido escrita. No hay otro texto en la literatura humana que sea más importante que lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, antes de pasar a considerar el contenido de estos dos versículos, permítanme poner este texto en su contexto. Hace 2 semanas comenzamos el estudio de esta carta que el apóstol Pablo envió a una iglesia que no lo conocía personalmente, pero a la que él deseaba visitar desde hacía años. Es esa imposibilidad de llegar a Roma lo que mueve a Pablo a escribirles esta carta, que termina convirtiéndose en un tratado monumental del evangelio y de sus implicaciones. En los primeros 15 versículos del capítulo 1 que ya consideramos en los 2 domingos anteriores, Pablo introduce la carta manifestándole, entre otras cosas, su ferviente deseo de ir a visitarles para compartir con ellos el evangelio. Noten el versículo 15: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estoy ansioso, dice Pablo, de llegar a vosotros con el evangelio. Pero ahora, en los versículos 16 y 17, Pablo les provee un resumen magistral del contenido de ese evangelio, que él introduce con una extraña declaración. Si notan el versículo 16 otra vez, Pablo dice: yo quiero ir a Roma a predicarles el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora, esta declaración es extraña porque, humanamente hablando, subrayen eso, repito, humanamente hablando, Pablo tenía todas las razones del mundo para avergonzarse del evangelio. Por predicar el evangelio, Pablo había sido apresado en Filipo, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado de una canasta por las murallas de la ciudad. Tuvo que ser escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea.
Pablo fue burlado en Atenas, considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Mis hermanos, cualquier ser humano normal se habría sentido tentado a cambiar de trabajo antes que seguir poniendo en peligro su integridad física y su integridad emocional. Por otra parte, en este punto de la historia, el cristianismo tenía muy mala reputación en Roma y en todo el imperio. Los cristianos eran acusados de ser ateos porque ellos no adoraban a los dioses del Olimpo. Muchos pensaban que eran caníbales, sí, caníbales, porque no podían entender qué era lo que pasaba en la cena del Señor cuando ellos compartían el pan y decían el cuerpo de Cristo. Ellos pensaban que los cristianos comían carne humana en sus cultos secretos de adoración. También eran considerados como un peligro para la estabilidad política del imperio, porque la estabilidad de Roma giraba en torno a la adoración del emperador como una persona divina. Los romanos solían ser muy abiertos en materia de religión. Ellos toleraban cualquier religión siempre y cuando los adeptos estuvieran dispuestos a postrarse delante del César y reconocerle como el Curios, como el Señor, es decir, como una persona divina. Pero los cristianos se rehusaban a reconocer otro Señor que no fuera Jesucristo. Y fue esa exclusividad del cristianismo lo que finalmente provocó la persecución del imperio romano. De hecho, es lo mismo que sucede en el día de hoy. El mundo es capaz de tolerar casi cualquier cosa, menos las verdades y valores absolutos de la fe cristiana. Nosotros vivimos en medio de una tolerancia peligrosamente intolerante. Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y por si todo eso fuera poco, el mensaje del Evangelio no podía resultar más absurdo en el contexto de la cultura grecorromana. Los cristianos proclamaban, escuchen esto mis hermanos, y traten de olvidar por un momento que muchos de ustedes son cristianos, han oído esto desde siempre. Traten de olvidar eso por un momento. Los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo era un carpintero judío nacido en una pequeña y desconocida aldea de Palestina que había sido condenado a morir en una cruz por un procurador romano. La muerte por crucifixión era el peor tipo de castigo que se aplicaba en aquellos días. Era tan cruel y tan vergonzosa que se reservaba para los peores criminales y estaba prohibido que un ciudadano romano muriera por crucifixión. De manera que la idea de que el destino eterno de los hombres dependiera de nuestra relación con un judío crucificado en esta cultura era el colmo de la estupidez. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que la palabra de la cruz, y él se está refiriendo precisamente al mensaje del evangelio que proclama salvación por medio de la muerte de un crucificado. La palabra de la cruz es locura, es tontería, es imbecilidad, dice Pablo, para los que se pierden. Era un escándalo para los judíos, una estupidez para los griegos. El evangelio era un insulto a la inteligencia. Por eso no es difícil suponer que algunos cristianos en Roma, y yo sospecho que algunos aquí, estaban luchando con la tentación de no querer compartir con otros el evangelio, porque no querían ser burlados, porque no querían ser tenidos por imbéciles. Yo no sé tú, pero yo creo que pocas cosas
pueden resultar más difíciles de soportar que el rechazo y la vergüenza. Y sin embargo, ahora Pablo les dice, ¿saben qué? Yo tengo años deseando ir a Roma. Tengo años deseando ir a Roma porque yo quiero predicarles el Evangelio. Y la razón por la que yo quiero predicarles el Evangelio es porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Es una declaración extraordinaria. Viéndolo en ese contexto. Yo no me avergüenzo del Evangelio, ni quiero que ustedes se avergüencen tampoco. Ahora déjenme decirles, Pablo era un buen maestro, no solamente hace una declaración, permítanme explicarles por qué a pesar de todo lo que me ha sucedido, por qué a pesar de que el Evangelio es una locura en la cultura greco-romana en la que nos ha tocado vivir, déjenme explicarles por qué yo no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo da 4 razones aquí. La primera es porque el Evangelio es el poder salvador de Dios. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Pablo sabía que ese mensaje que resultaba tan absurdo para la mente humana era en realidad el poder omnipotente de Dios para salvar a los pecadores. Porque Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres tienen por débil en Dios es más fuerte que los hombres. La palabra griega que se traduce aquí como poder es una palabra que ustedes conocen, es la palabra dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. La palabra, dice Pablo, es el poder explosivo de Dios. Pero no para destruir, sino para construir, para salvar. Es un poder que transforma, es un poder que reconstruye una vida humana que está despedazada internamente en el asiento mismo de su personalidad. Una mente, un corazón, una vida que está destrozada por causa del pecado. El Evangelio es poder de Dios para hacer eso. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque no existe en el mundo ningún otro mensaje como el Evangelio. No existe ninguna terapia psicológica que pueda hacer lo que solo el Evangelio es capaz de hacer en la vida de otro ser humano. Y Pablo sabía eso por experiencia propia. Porque ese poder omnipotente obró en su propia vida para convertirlo en un apóstol, habiendo sido él un perseguidor de la iglesia. Hubo una época en que Pablo aborrecía con todas las fuerzas de su corazón el nombre de Jesús. Hubo una época en que este hombre había tomado como la misión de su vida. Pablo existía, llegó un momento que la misión de su vida era dedicar todas sus energías a la destrucción del cristianismo. Pablo era un blasfemo. Pablo era un agresor. Pero el poder explosivo del Evangelio lo transformó. El poder explosivo del Evangelio cambió por completo su perspectiva de la realidad, a tal punto que ese Jesús que antes aborrecía se convirtió en la pasión de su vida. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía por experiencia el poder de ese Evangelio para transformar realmente la vida de un hombre. Ahora, yo quisiera en esta mañana que Dios me dé la capacidad de poder ir a través de cada palabra de este texto. Cada palabra. Y yo quiero que ustedes noten aquí, en el versículo 16, que Pablo no dice simplemente que el Evangelio revela el poder de Dios, o que el tema del Evangelio es el poder de Dios. No, lo que Pablo dice
en el texto es que el Evangelio es. ¿Se dieron cuenta? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación. Es a través de la predicación del Evangelio que Dios obra en el corazón de los hombres para traerlos a salvación y transformarlos por completo de adentro hacia afuera. El Evangelio es el bisturí a través del cual Dios abre los ojos de hombres que están ciegos y que no pueden ver lamentablemente la gloria, la hermosura, la majestad, la sabiduría, el poder, la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios usa el Evangelio como el bisturí a través del cual Él hace esa operación. Yo recuerdo cuando mi mejor amigo se convirtió al Señor. Para mí fue un shock porque éramos amigos a través de toda la adolescencia. Era realmente una persona muy cercana a mí, yo lo conocía muy bien, y una de las cosas que yo admiraba de ese amigo era su inteligencia. Siempre pensé que este amigo era mucho mejor que yo en todo, en todo. En la escuela él sacaba mejor nota que yo, nos metíamos en un deporte y él jugaba mejor que yo. Una vez entramos juntos a aprender a tocar guitarra y al poco tiempo ya él estaba tocando guitarra y yo estaba maltratando la guitarra. Él era mejor que yo en todo. Y gracias al Señor, yo nunca que yo recuerde sentí envidia por él. Pero yo recuerdo cuando él por primera vez me habló de Jesucristo. Para mí fue un shock. ¿Cómo es posible que este individuo de verdad crea que Jesucristo es el Dios encarnado? Y recuerdo una noche hablando con él acerca de ese tema, me decía, ¿qué tú crees de Jesucristo? Yo decía, bueno, era un hombre adelantado para su época. ¿Han oído eso? Unos días más tarde, yo comencé a leer la Biblia. E inmediatamente, mis ojos fueron abiertos para entender que este libro es la palabra infalible, inerrante, inspirada de Dios, y que Jesucristo es nada más y nada menos que el Dios encarnado que vino al mundo a morir por mis pecados. Inmediatamente fue simplemente comenzar a leer este libro y ser convencido de la veracidad del Evangelio. Mis hermanos, ese es el poder de Dios. Es el bisturí que te opera de cataratas para que puedas entender que ese Jesús que fue crucificado en debilidad no era otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre y decidió ocupar nuestro lugar en esa cruz para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Hace un momento citábamos 1 Corintios 1:18. Permítanme citarles el texto un poco más ampliamente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, oigan eso, la locura de la predicación, lo que estamos haciendo hoy en la mañana aquí. Porque los judíos piden señales, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo quiero ver algo espectacular, yo quiero ver milagros. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Dime algo más complejo filosóficamente hablando. Dime algo que rete mi cosmovisión filosófica para que yo pueda ver la profundidad intelectual del Evangelio. Y Pablo dice, sí, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es,
eso que el mundo considera una locura y una necedad y una estupidez, es el instrumento omnipotente que usa Dios para salvar a los perdidos. Esta palabra, que se traduce como salvación, significa liberación, significa ser rescatado a tiempo de un peligro inminente. Ser salvado, libertado, rescatado de la ruina, de la destrucción. Y eso nos lleva a preguntarnos si el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? ¿Recuerdan esa famosa frase? Si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Necesitamos salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Mis hermanos, esta pregunta es extremadamente importante porque muchos buscan el Evangelio por razones equivocadas. Y lamentablemente muchos predican el Evangelio dando razones equivocadas. Ven a Cristo y toda tu vida será dichosa y tú serás multimillonario y todos tus problemas se van a solucionar, tu familia será hermosa, tu esposo te va a querer. Escucha lo que sigue diciendo Pablo en nuestro texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque, aquí está la necesidad del Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El hombre se pasa la vida tratando de evadir la verdad. El hombre se pasa la vida evitando llegar a la conclusión evidente de que existe un Dios a través de todo lo creado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, yo sé que hablar en el siglo XXI de la ira de Dios no es políticamente correcto. A muchos le parece extraño que nosotros hablemos de la ira de Dios, porque no pueden aceptar el hecho de que un Dios de amor al mismo tiempo experimente ira. Por eso es importante aclarar que la ira de la que Pablo está hablando aquí no es ese tipo de rabia ciega que lleva a las personas a actuar sin control. ¿Han visto eso? A cometer locuras. No, se trata más bien de la justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación a darle al pecado el castigo que el pecado merece, porque Él es un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Si eso te parece extraño, déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso no percibes en lo más profundo de tu corazón? Y por favor, sé honesto. ¿Acaso no percibes en lo más profundo de tu corazón la necesidad de que las injusticias de este mundo sean juzgadas y castigadas debidamente? Incluso cuando no se cometen contra ti de manera directa. Piensa en la aparente impunidad de los casos que se están dirimiendo actualmente en la justicia dominicana. Y por ser cuidadoso no voy a mencionar la palabra Odebrecht. Pero piensa por un momento en la injusticia que se comete, en la impunidad que vemos a diario en la justicia dominicana. Y por favor, sé honesto, dime si eso no te indigna. ¿O acaso no te produce indignación lo que está sucediendo actualmente en Venezuela? Mira, si de verdad tú amas la raza humana, ya ni siquiera los venezolanos, si de verdad tú amas la raza humana, deberías indignarte. ¿Sabes por qué? Porque la ira y el amor
no son incompatibles, sino todo lo contrario. Es imposible amar sin sentir indignación cuando se daña lo que amas. ¿Oíste eso? Es imposible amar y no sentir indignación. Si tú no sientes indignación, tú eres un apático, eres un indiferente, no una persona que ama. Multiplica esa indignación que tú sientes por el infinito y tendrás una idea muy débil de lo que significa para un Dios perfectamente santo y justo el pecado de sus criaturas. Él nos creó para su gloria. Él nos creó para que tuviéramos una deleitosa comunión con Él. Pero ¿saben lo que sucedió? Que a final de cuentas tú y yo nos convertimos en ladrones de gloria. Tú y yo queremos gloria para nosotros mismos. Tú y yo queremos fama. Tú y yo queremos llamar la atención, ser el centro de atención. Nosotros, criaturas creadas para glorificar al único que merece gloria, para glorificar al único que tiene gloria, nos convertimos en ladrones de gloria. Decidimos vivir para nosotros mismos y violar continuamente la ley moral de Dios. ¿Sabes cuál es tu problema y el mío? Que nosotros anhelamos que los otros reciban lo que justamente merecen por sus pecados, pero al mismo tiempo alimentamos la esperanza de que Dios se haga de la vista gorda cuando se trata de nuestros pecados. Pero si Dios se desentendiera de todos los pecados que una humanidad caída ha cometido y comete y seguirá cometiendo contra Él todos los días, incluyendo tu pecado y el mío, Dios sería el juez más corrupto del universo. De manera que la razón por la que necesitamos el Evangelio no es porque te sientes solo, no es porque experimentamos un vacío existencial que necesita ser llenado, no es porque tenemos un serio problema con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Tú tienes un serio problema con la justicia de Dios por causa de tus pecados. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Esa es una radiografía de la raza humana. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno. Constantemente violamos la ley moral de Dios, incluyendo los dos mandamientos más importantes. Comenzando por ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que no hay un ser humano que obedezca a ninguno de esos dos mandamientos ni por un segundo? Y eso nos coloca en una terrible situación ante la realidad de que algún día tendremos que comparecer delante de un Dios perfectamente justo que todo lo ve y que todo lo conoce. Si esta vida no terminara en un juicio, esta vida sería una broma muy pesada. Así que la razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio es porque ese mensaje es la única solución provista por Dios para resolver este problema. Hay una sola persona en todo el universo que puede salvarte de Dios. ¿Sabes quién es? Dios mismo. Solo Dios puede salvarte de Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Y esa razón es suficiente para que ningún creyente se sienta avergonzado del Evangelio. Predica este Evangelio, no te avergüences del Evangelio, porque este mensaje es poder de Dios para salvación. Pero Pablo nos da una segunda razón aquí. Yo quiero ir a Roma, yo quiero predicar el Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio,
por el alcance universal del evangelio. Vean el versículo 16 una vez más. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. La oferta del evangelio es para todos. ¿Saben por qué? Porque todos necesitan lo que el evangelio ofrece. No importa si tú eres rico, si tú eres pobre, no importa si tú eres famoso o si eres desconocido, no hay una sola persona en todo el planeta que no necesite el evangelio. Y Pablo se ocupa de englobar aquí a toda la raza humana. Dice él, es salvación de todo aquel que cree. Todo aquel, sin distinción alguna. Y luego añade, del judío primeramente y también del griego. Esa es una de las nomenclaturas que usaban los judíos para referirse en aquellos días a toda la raza humana. Por un lado estaban los judíos, aquellos que recibieron originalmente las promesas de un Mesías, y luego estaban todos los demás, a quienes los judíos llamaban griegos o llamaban gentiles. Así que Pablo está dejando muy claro en este texto que existe una sola oferta de salvación para todo el mundo. No hay un salvador para los judíos y otro para los griegos. No hay un salvador para los chinos y otro para los hindúes y otro para los dominicanos. Es el mismo salvador para todos, porque hay un solo Dios, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La buena noticia es que ese Salvador está disponible para todo aquel que cree. En un sentido, el evangelio es exclusivo porque proclama salvación únicamente en Cristo, solo en Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Oíste eso? Yo soy el camino. Camino entre muchos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es exclusivo, pero al mismo tiempo es universal, porque está disponible para cualquiera que deposite su fe únicamente en Él. Es para todo aquel que cree. Tú no tienes que esforzarte y tratar de ser lo suficientemente bueno como para merecer el evangelio. No te esfuerces. No trates de ser lo suficientemente bueno. Tú no tienes que tener un grado académico. No tienes que ser buen mozo, qué bueno. No tienes que haber sido lo suficientemente exitoso en la vida como para que Dios te tome en cuenta. Es simplemente creer. A veces aparecen ciertas ofertas en el periódico que nos parecen increíblemente atractivas. El problema es que muchas veces, y en letras pequeñas, hay una nota al final que dice: ciertas restricciones aplican. ¿Han visto eso? Y cuando vas a la tienda te lo sacan en cara. ¿Sabes qué, mi amigo? Eso nunca te va a suceder con el evangelio. Nunca. La razón de por qué Pablo quería predicar este evangelio en Roma es porque la oferta era para todos. Es para todo aquel que cree, sin ninguna restricción. Es para un estafador como Zaqueo el publicano.
¿Es para un blasfemo y perseguidor como Pablo? ¿Es para un moralista como Nicodemo? Es para todos. Siempre y cuando reconozcas tu pecado y confíes únicamente en Cristo para salvación. Y quiero resaltar aquí la palabra únicamente. Únicamente. Voy a decir algo profundo. Espero que hayan dormido bien. Lo que estoy tratando de decir es que creer en Cristo es creer en Cristo. O sea, es creer en Cristo y en nadie más. El punto aquí, mi amigo, es que tú tienes que dejar de descansar en tu decencia, tú tienes que dejar de descansar en tu moralidad, tienes que dejar de descansar en tu religiosidad para depender únicamente de Él y de lo que Él hizo por pecadores al morir por ellos en una cruz. Es venir delante del trono de Dios como un mendigo. El mendigo que se siente en la acera a mendigar está reconociendo su miseria, está reconociendo que él depende de los demás para seguir viviendo. Y es de ese tipo de fe que Pablo está hablando aquí. Una fe que te lleva a reconocer tu propia indignidad y tu propia impotencia para salvarte. Cuando tú llegaste a la iglesia esta mañana, tal vez no lo recuerdas, pero cuando llegaste a la iglesia esta mañana, tú te sentaste en la silla donde estás. Y lo hiciste porque tú presuponías que la silla podía sostener tu peso. Supongo que a nadie se le ocurrió que tal vez debía sostener la silla, por si acaso, con sus propias manos. ¿No? ¿Tuviste la silla? Y descansaste todo el peso de tu cuerpo allí. Descansa a sí mismo en Jesucristo. Todo el peso de tu pecado, todo el peso de una vida vivida a espaldas de Dios, descánsalo en Él. Ahora, esa confianza en Cristo, confiar en Cristo de esa manera, implica mucho más que un asentimiento intelectual de quién Él es y de lo que Él hizo en una cruz para salvar a los pecadores. La fe de la que se habla en el Nuevo Testamento es un rendimiento de toda tu vida. ¿Sabes lo que es rendirse, verdad? Levantar la bandera blanca. De tal manera que Cristo venga a ser tu dueño, que Cristo venga a ser tu amo, que Cristo venga a ser tu Señor. Es por eso que este tipo de fe siempre viene acompañada de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ese reconocimiento doloroso de haber vivido toda una vida de espaldas a Dios y a tu manera. Es la disposición a divorciarte de tu vida de pecado, a no seguir viviendo de ese modo nunca más. Lo que Pablo está diciendo entonces es que él no se avergüenza del evangelio, porque ese mensaje actúa poderosamente en todo aquel que cree con esa clase de fe, sin distinción alguna, y los libra por completo de la condenación y de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo es que el evangelio hace eso? Bueno, eso nos lleva a la tercera razón que Pablo nos da en el versículo 17. Él no se avergüenza del evangelio por la perfecta provisión que Dios nos da en el evangelio. Versículo 17. Otro porque aquí. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana,
No sería exagerado decir que el correcto entendimiento de este texto a finales de la Edad Media produjo una de las más grandes revoluciones, uno de los más grandes avivamientos en toda la historia de la iglesia, cuando a un monje alemán llamado Martín Lutero le encargaron enseñar la carta de Pablo a los romanos en la Universidad de Wittenberg. Lutero había sido estudiante de abogacía, era de derecho, antes de hacerse monje. Y él entendía muy bien cómo funcionaba la ley. Así que cuando Lutero comenzó a estudiar esta carta, Lutero estaba desesperado consigo mismo, porque Lutero no sabía cómo él podía llegar a agradar a un Dios perfectamente justo. ¿Cómo yo puedo llenar la medida de justicia que Dios exige si yo soy un pecador? De hecho, Lutero, cuando iba al confesionario, los confesores le tenían pavor, porque Lutero se pasaba 3, 4 horas confesando sus pecados, y muchas veces cuando salía del confesionario volvía otra vez, porque se le había olvidado algo. Por eso le pareció tan extraño cuando, estudiando Romanos, se encontró con este texto. La palabra evangelio significa buena noticia. Y la pregunta de Lutero es: ¿cómo Pablo puede decir en este texto que el evangelio es una buena noticia porque revela la justicia de Dios? Eso no es una buena noticia, saber que Dios es justo. No es una buena noticia saber que ese Dios perfectamente justo algún día le va a dar a cada cual lo que merece. Como Pablo nos dice aquí: yo no me avergüenzo del evangelio, porque en esta buena noticia se revela la justicia de Dios. Hasta que Lutero entendió que Pablo no está hablando aquí del carácter justo de Dios, sino de la justicia que Dios provee como un regalo gratuitamente por gracia, por medio de la fe a los que no tienen justicia. Esta es la justicia que viene de Dios hacia el pecador. Es la justicia que Él provee como un regalo, como un don de gracia por medio de Jesús. ¿Recuerdan la pregunta que yo hice al principio? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a un pecador injusto y seguir siendo justo? La respuesta a ese dilema es Jesús. Jesús es la respuesta. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para cumplir a la perfección todas las demandas de la ley moral de Dios, y luego fue a una cruz para pagar con su muerte lo que la ley demanda de sus transgresores. La paga del pecado es la muerte. De ahí lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros, es decir, a favor de nosotros, por causa de nosotros, Dios a él lo hizo pecado, para que entonces nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que Lutero llamaba un glorioso trueque, un glorioso intercambio. Nosotros le damos a Jesús nuestros pecados, Él paga completamente por ellos en la cruz, y al mismo tiempo Él nos concede su justicia por medio de la fe.
Por eso Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Hay alguien que se pueda jactar de ser creyente aquí? ¿Hay alguien que pueda llegar al cielo diciendo, bueno, aquí estoy, Señor? Esta salvación fue sudada. No, tú no la sudaste, otro la sudó por ti. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. No hay jactancia en ser cristianos. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, sin las obras de la ley, sin cumplir las obras de la ley. Somos justificados, somos declarados justos en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz. No tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. ¿Qué es entonces lo que se revela en el Evangelio? Que nosotros como pecadores jamás podremos llegar a satisfacer la justicia perfecta de Dios, porque Él solo puede ser plenamente satisfecho con una justicia que sea idéntica a la de Él. Dice el profeta en Isaías 64:6 que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Él. De manera que la única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia perfecta de su Hijo, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Ese es el corazón del Evangelio. Que somos declarados justos en la presencia de Dios, aceptando por la fe que Él nos concede como un regalo por medio de la fe en Jesucristo. Es una justicia que nos es ajena, es una justicia que jamás podremos alcanzar por nosotros mismos. Pablo dice en Efesios 2:8, texto muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, déjame decirte algo: tus buenas obras son como dinero de monopolio en el cielo. No tiene valor, es dinero de monopolio. Mi amigo, esa moneda de tus buenas obras no circula en el cielo. Dios tiene que darte la justicia que tú necesitas. De lo contrario, jamás podrás estar en su presencia, y esa justicia solo se encuentra en su Hijo. Míralo de esta manera. Tu libreta bancaria en el banco de Dios está en rojo. Estás en bancarrota. Tú tienes una deuda que no vas a poder pagar ni en 1000 eternidades. Pero Dios decidió pagarla. Dios decidió pagarla. Dios te ofrece en el Evangelio poner en tu cuenta las inmensurables riquezas de Cristo, el Dios encarnado, únicamente por medio de la fe. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta y última razón, que veremos más brevemente, por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio. Y es porque la salvación que el Evangelio ofrece depende de Dios de principio a fin. La salvación que Dios ofrece en el Evangelio depende de Él, de principio a fin. O sea, no se trata de una salvación que se inicia por la fe y que luego depende de nuestro esfuerzo para conservarla. No. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es una frase extraña que en el texto griego lo que significa es desde la fe y hacia la fe. Es una justicia que se revela desde la fe cuando por primera vez tú crees en el Señor Jesucristo. Es una justicia que se revela hacia la fe. Descansa originalmente en Cristo para la salvación, pero te lleva a seguir descansando en Cristo por la fe por el resto de tu vida.
continuamente vas a tener que estar aplicándote la justicia de Cristo por la fe. Continuamente vas a tener que seguir descansando en el favor que Dios otorga a sus hijos por gracia, únicamente por causa de Jesús. De ahí la cita de Pablo al final del versículo 17, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que este mensaje no es nuevo, es el mismo del Antiguo Testamento. Es el mismo mensaje en los dos testamentos. Dios no tenía un plan A y un plan B, solo un plan A. Mas el justo por la fe vivirá. Dios le está recordando aquí al profeta Habacuc que en medio de las circunstancias difíciles de la vida debemos confiar en Él, aunque no seamos capaces de entender lo que Él está haciendo. Así que la vida cristiana comienza con un acto de fe cuando descansamos únicamente en Cristo para salvación. Continúa descansando en Él por la fe en medio de los retos y de las dificultades que seguramente vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana, incluyendo el hecho de tener que lidiar con nuestras propias debilidades y pecados. Es de fe hacia la fe. De manera que lo que al mundo le parece una locura, que la salvación dependa de un Salvador crucificado, es la única esperanza que este mundo tiene. No hay salvación para nadie fuera del Dios encarnado, que voluntariamente decidió asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, y Dios usa ese mensaje con poder para cambiar corazones de piedra en corazones de carne. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios usa este mensaje para que los pecadores vengan a Él y se reconcilien con Él por medio de la fe. Es por eso que los creyentes no debemos avergonzarnos del Evangelio. Oh, mi hermano, no te avergüences del Evangelio. Sí, no es políticamente correcto predicar el Evangelio en este mundo pluralista y relativista en el que nos ha tocado vivir, un mundo de mente abierta. No te avergüences del Evangelio, porque no hay otro mensaje en el mundo que sea capaz de hacer lo que el Evangelio puede hacer. No te avergüences del Evangelio, hermano, porque no hay un ser humano en todo el planeta que no esté necesitado de esa salvación que el Evangelio ofrece únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Predica el Evangelio, mi hermano, porque este Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, y Jesucristo sigue siendo un poderoso Salvador para llamar a los hombres a la fe por medio del Evangelio. Por experiencia propia sabemos que muchos de los que hoy se burlan, mañana puede ser que estén alabando su bendito nombre, porque fueron transformados por el poder del Evangelio que hoy consideran una locura. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, yo te ruego, no te vayas de este lugar despreciando el extraordinario regalo de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Mira, mi amigo, si hubiera otra forma de salvación, Dios no habría enviado a su propio Hijo a morir en una cruz, una muerte tan cruel y tan vergonzosa. No hay otra manera. Solo Dios puede salvarte de Dios. Solo Dios puede satisfacer perfectamente su propia justicia, y esa justicia está en su Hijo y en nadie más. Fuera de Él, solo te resta la expectativa de llegar al día del juicio vestido con los harapos de lo que tú crees que es tu propia justicia. Y créeme, serás condenado, porque el veredicto ya fue emitido en la corte celestial. Oh, ¿cómo escaparemos? Dice el autor de los Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Una salvación tan grande. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora, porque las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par para todo aquel que cree. Oh, que Dios te abra los ojos y puedas ver en esta mañana las glorias, la hermosura, la belleza, la majestad de nuestro bendito, precioso, glorioso, majestuoso Señor y Salvador Jesucristo.